La paz del Señor para todos mis hermanos y hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, en esta noche quiero leer un poco la palabra del Señor y compartirla con todos vosotros, para que el Señor nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo todo lo que nosotros necesitamos. Muchos hermanos han preguntado y me han preguntado cómo para conocer la voluntad del Señor. A ver, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos con el Señor? ¿Cómo debemos conocer la voluntad del Señor? Hermano, es muy simple, pero tenemos que adaptarnos, confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y Dios es nuestro Salvador. Yo voy a leer unos pocos de su versículo en Romanos 12, 2, luego leeré en Salmos, voy a leer un poquito de cada cosa para que podamos interpretar la palabra del Señor, porque yo le puedo explicar muchas cosas, pero también el que explica mejor es la palabra del Señor. Romanos 12 dice así: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que acá a los romanos el Señor nos está diciendo cómo debemos de conducirnos en el Señor. Acá el Señor nos dice: hermanos, no habla a todos los hermanos, también me está hablando a mí, para que nosotros no nos conformemos con las cosas de este siglo, sino por el siglo venidero, que es la venida de nuestro hermano mayor Jesucristo. Vemos, dice que tenemos que transformarnos. ¿Y cuál es la transformación? La transformación viene por la obediencia, por la misericordia del Padre Celestial. El Señor nos eligió para que nosotros seamos transformados. Pero no solamente vamos a ser transformados, porque muchas veces pensamos que vamos a ser transformados cuando aquel tiempo, cuando venga la resurrección. No, hoy el Señor nos ha transformado. Ya no somos cualquier cosa, sino que somos hijos del Dios Altísimo. Por eso el Señor nos está hablando, dice, para que sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Que nosotros tengamos obedientes, que seamos oidores de la palabra y también hacedores. Como dice en Salmo 119, dice: entonces yo sería avergonzado cuando atendiese todos los mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus juicios justos. Tu estatuto guardaré y no me deje enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vemos que así el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer guardar el camino? ¿Qué quiere decir guardar el camino? Guardar los estatutos, son los mandamientos que el Señor nos está diciendo a cada uno. ¿Para qué? Para que nosotros así podamos seguir el camino recto que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es el camino recto? Dejemos todas las mentiras, el engaño, las abominaciones. Así comenzamos a conocer qué es la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros estamos encaminados en el camino del Señor, la voluntad del Señor, ¿cuál es? Es guardarnos, darnos paz, darnos confianza, darnos el Espíritu Santo que nos dio, la fortaleza que nos dio para que podamos seguir en este camino. Por eso vemos que lo dice en Proverbios 3, dice: fíate de Jehová. Vemos que tenemos que confiar en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia. Vemos que no lo tenemos que apoyar en nuestra prudencia, sino que lo tenemos que confiar en ahí. Ahí vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, si nosotros tenemos hijos y los cuidamos y los guardamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer para que ese hijo no pase ninguna dificultad, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si lo dice bien para hombres pecadores y saber guardar las cosas
son todas las cosas de este mundo y dar buenos consejos a tu hijo. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Y dice, reconócelo en tu camino y Él enderecerá tu vereda. Tenemos que reconocer, fiarnos en el camino del Señor y Él va a enderezar nuestro camino. Cuando nosotros somos obedientes y humildes y esperamos que el Señor nos conduce, ahí está la voluntad del Señor, que seamos humildes para que no salgamos de este camino que el Señor nos ha elegido. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Vemos, teme a Jehová y apártate del mal. Así nos dice. Vemos, tenemos que temer. No seas sabio. Hermano, a veces parece que la sabemos, a veces sabemos todo y a veces barrancamos. Hermano, no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué dice Jehová? ¿Cuál es la voluntad del Señor? El Señor no quiere que seamos sabios, sino que seamos inteligente y para poder apreciar la palabra del Señor, para poder discernir lo que el Señor nos está diciendo. Ahí tenemos que aprovechar todo lo que nos dice el Señor. En nuestra propia opinión. ¿Y la opinión de Jehová? ¿Cuál es la opinión del Padre Celestial? No es lo que dice el Señor. No es bueno. No es el Señor no me está dando todo lo que yo necesito para que yo pueda andar en este camino que el Señor nos ha elegido. Vemos que el Señor nos ha elegido un camino para que nosotros confiemos en el Señor todos los días. Y vemos que Jesucristo mismo nos dice, a cada uno de nosotros nos dice que tenemos que tener todas las cosas confiadas en el Señor. Jesucristo nos está diciendo, a cada uno dice, permaneced en mí. Vemos que el Señor nos está diciendo, permaneced en mí, vemos, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Vemos que el Señor, vemos que la vid, en una oportunidad ya lo he explicado y lo he dicho muchas veces. El vid es una parra, es el que da el fruto del viñedo. Vemos que está el tronco y cuando sale un tronquito, es el pámpano. Ahí el pámpano, un tronquito cortito, dice que sale del tronco y ahí da el fruto, ahí da el racimo de uva. Así nosotros somos el pámpano, pero necesitamos el tronco, necesitamos la savia de ese árbol para que nosotros llegue al campo y deamos el fruto. Pero si nosotros no recibimos la palabra del Señor y no somos el pámpano, que no recibe la savia, que no recibimos la gracia y la misericordia del Señor, si no recibimos todas estas cosas, no podemos llevar fruto de alabanza y de gloria al Señor. Así vamos a conocer quién es Jehová y sabemos y vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros nos amemos a unos a otros. La voluntad del Señor es que hagamos los mandamientos, que que dejemos todas las cosas de este mundo y nos acerquemos más al Señor. Eso es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor dice que somos extranjeros en esta tierra. Esa es la voluntad del Señor. Que no quiere decir el Señor a cada uno. No quiere decir que tenemos que dejar todo y entregarnos al Señor, alma, cuerpo y espíritu. Hermano, nosotros entreguemos alma, cuerpo y espíritu y el Señor nos va a dar. Pero muchas veces decimos, sí, pero en aquel tiempo vendrá la resurrección, vendrá el cuerpo. Hermano, el Señor te va a venir a buscar. Así como lo vino a buscar a Moisés. Vemos que muchas veces nadie sabía dónde estaba Moisés, pero el arcángel Miguel vino a buscar el cuerpo de Moisés. Vemos que hasta en esos momentos también lo podemos leer porque está escrito en la Biblia. Y luchó con Satanás para llevarse el cuerpo de Moisés, el profeta que él había elegido. Vemos, hermano, y no somos iguales que Moisés, no somos igual que el Hijo de Dios, no somos iguales que todos los profetas. Si a él también le dieron el Espíritu Santo, también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Vemos, hermano, así el Señor nos habla a cada uno de nosotros para que interpretemos la palabra del Señor todos los días que nos quedan en esta tierra. También lo dice en los Hechos de los Apóstoles. Podemos leerlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17. Dice la palabra, en los postreros días, hoy son los días de la gracia, de la misericordia del Señor. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermano, ¿no está derramando el Espíritu Santo?
Hermano, ¿qué andamos buscando? ¿Qué queremos? No vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor que te toma en la mano y te da el Espíritu Santo de fortaleza. Vemos, dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Todo lo está respondiendo a cada uno para que nosotros y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vemos lo que dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, ya tenemos visiones. Muchos hermanitos han tenido visiones, sueños. ¿No se están cumpliendo la palabra del Señor? ¿Por qué estamos? Poca cosa le damos cosas al Señor. Y vemos, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Vemos, dice, y vuestros ancianos tendrán sueño. Vemos que el Señor nos está hablando en muchas partes. He elegido unas cuantas, pocos versículos del Señor, pero el Señor siempre lo está hablando para que nosotros prestemos atención. En Colosenses vemos que también, Colosenses 3, verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne. Hermano, la paz del Señor, ahí es la voluntad del Señor, que Él quiere gobernar tu casa. La casa somos cada uno de nosotros. Vemos, hermano, vemos que mora en abundancia. La paz tiene que murmurar, vemos, tiene que morar en abundancia, porque el Señor te ama, el Señor me ama. Por eso el Señor dice, asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Hermano, todos tenemos una parte que tenemos que hacer, pero solo un cuerpo formemos en Cristo Jesús, y la cabeza es Jesucristo. Y vemos lo que dice, sea agradecido. Hermano, no somos agradecidos que el Señor nos está dando todo lo que nosotros necesitamos. Hermano, ¿por qué decimos, yo quiero conocer la voluntad? Esa es la voluntad del Señor. Vemos, hermano, derramaré, en la voluntad del Señor quiere derramar tu espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos fortaleza espiritual. Vemos que el Señor así nos habla, así nos quiere decir el Señor. Vemos que el Señor así nos habla para que nosotros entendamos la palabra del Señor. Hermano, también, hermano, no solamente podemos decir, hermano, y yo no puedo hacer esto, y yo no puedo. ¿Por qué no podés? Porque no te dedicás. Hermano, cuando vos querés hacer algo en esta vida y te dedicás, y yo lo voy a hacer, y yo no puedo hacer esto, y lo hacés en el camino del Señor, que es más provechoso porque te ganás la vida eterna. Te pones esforzado, dice la palabra del Señor, a entrar por la puerta angota. Tenemos que esforzarnos, dice la palabra del Señor. Vemos, dice la palabra del Señor. Y después en Proverbio 19, 20, el Proverbio 19, vemos verso 20, vemos como dice la palabra del Señor. Escucha el consejo y recibe la corrección. De convención, para que seas sabio en tu vejez. Hermano, qué bueno cuando recibimos la corrección y no hacemos la opción a nada. Me están corrigiendo, pero tienes que corregirte y corregirnos, hermano, con la palabra del Señor. Yo no te voy a corregir con las cosas de este mundo, te voy a corregir con la palabra del Señor. Vos, hermano, podés corregir con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que en nuestra vejez seamos sabios. Porque ya lo hemos experimentado y en nuestra vejez ya lo vamos experimentando porque el Señor nos está hablando. Hermano, si algunas cosas no interpretamos, también lo dice en otra parte la palabra del Señor. Busca a los ancianos, busca a los pastores, buscas a los diáconos para que también ellos te puedan ayudar a conocer lo que es la voluntad del Dios vivo. ¿Cuál es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros? Vemos que también, si no, cualquier hermano que esté lleno del Espíritu Santo también te puede aconsejar. Y si no aceptaste ninguna de estas cosas, y si no hiciste lo que la palabra del Señor dice, a lo último el Señor te dice, no entendiste nada, no pudiste discernir nada, hermana, hermano, hermanito, amigo, todo, ponete en tu casa y ponese a orar. Señor, yo no entiendo nada de lo que me han dicho, pero yo quiero que tú me reveles, que tú me des la fortaleza para poder interpretar, porque yo quiero estar en tu camino todos los días que me quedan en esta vida. Y así el Señor, en esa entrega y en esa humildad, el Señor te dará la victoria. Hermano, sigamos orando los unos por los otros, porque el Señor es bueno y misericordioso. El Señor no quiere que nosotros divaguemos en este mundo, sino que nos conjuntemos y oremos al Señor para que el Señor
tenga misericordia. No los olvidemos de todos nuestros hermanos enfermos. Necesitan mucho la oración del Señor. Vemos que lo dice muy bien clarito en Marcos, dice bien clarito. Todo esto sale con oración y ayuno. Sigamos orando, sigamos ayunando y el Señor nos va a dar. Va a sacar todas las ásperas, va a sacar toda la ira, toda la contienda y entrará el amor del Señor. Hermano, la paz del Señor para todos y el Señor camina delante de cada uno de nosotros.